Buenos días, Dios les bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en una mañana preciosa, como todas las mañanas aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero, y con mi envase de café, listo para ir a trabajar, pero ora, confía y espera. Bueno, en los videos pasados les hablé acerca de un video que quería grabar, acerca de un escrito que hiciera para el 2017-18, acerca de el rey Saúl. En el hebreo es Shaul. Y el título es tú entre los profetas. Saúl, tú entre los profetas. En Primera de Samuel capítulo 10 verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. Que me hable nuevamente a mí, Señor, para poder hablarle a otros, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos consuele, Señor, y nos guíe a tu verdad. Tu palabra es la verdad. Todo esto lo presentamos y te lo pedimos, y dándote gloria y honra a ti, Señor, en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Adonai. Amén. En la historia del pueblo hebreo se encuentra la historia del rey Saúl. Pero este hombre, siendo jovencito, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, su apariencia, bueno, era joven, dice que era hermoso. La Biblia dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, que de hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, como se menciona en el capítulo 9 de Primero de Samuel. Un contraste como pausa y aparte. En Primera de Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: no mires a su parecer. Pero siguiendo con la historia de Saúl, vemos que era de la tribu de Benjamín. Pero lo interesante que contrasta con la historia de David es el hecho de que Saúl reconocía o entendía que no solo era de la tribu más pequeña de Israel, sino que también consideraba a su familia como la más pequeña de todas las familias en la tribu de Benjamín. Y como otra nota aparte y al calce, ¿verdad? Hablé que Shaul en el hebreo viene de la tribu de Benjamín, siendo posteriormente rey de Israel. Tenemos en el caso del Nuevo Testamento al apóstol que le pusieron por sobrenombre Pablo. Su nombre en el griego era Saulo, en el hebreo era Rashaul, también de la tribu de Benjamín. Eso es como una nota al calce. Pero vamos, como no vamos a entrar en el detalle de esta aseveración, si era de las más pequeñas o no de la tribu de Benjamín, o de la familia de la tribu de Benjamín, si su familia era o no pequeña, quiero resaltar el hecho de que en su corazón, en su mente, ya tenía esa perspectiva. Se podría notar hasta cierta humildad por parte de Saúl ante el profeta Samuel. Y vuelvo y digo, no voy a entrar en si estaba o no, si estaba engañando o no al profeta con sus palabras, las cuales no creo que tuviese esa intención, y más cuando precisamente él iba en búsqueda del vidente, como se le conocía también a los profetas en ese tiempo, por lo que hubiera sido una necedad de su parte tan siquiera pensar tratar de engañar al profeta. El profeta Samuel unge a Saúl en privado. Ni siquiera se dio cuenta el criado de Saúl de esa unción. A diferencia del resto de la historia de Saúl como rey de Israel,
al principio, Saúl obedeció al profeta y Dios actuó en su vida. En la obediencia a la voz de Dios, a su palabra, hay bendición. No se olviden de eso, iglesia. En la obediencia a Dios hay bendición. El Espíritu Santo se manifiesta y por consiguiente eres otra persona, un hombre nuevo, una mujer nueva. Proverbios capítulo 12, verso 15 nos da una clave. Dice, la sabiduría está en la obediencia, contrario a la necedad. Mira cómo dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El prestar atención y obedecer produce bendición. Parte de las instrucciones del profeta iba acompañado de una de las bendiciones más anheladas por el creyente en Jesucristo. En 1 Samuel capítulo 10, verso 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. No sé cuántos desean que el Espíritu Santo se manifieste en su vida con poder y gloria. Yo sí, anhelo eso cada día. Pues obedecer a su palabra es lo que nos lleva a que el Espíritu Santo se manifieste por medio de los dones, por medio del fruto de su Espíritu, se manifieste en nuestras vidas completamente y para la bendición de otros. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17 dice que toda la escritura es de Dios, es inspirada por Dios. En los Salmos 128 verso 1 y 2 dice, bienaventurado todo aquel. En el asunto es que Saúl obedece las instrucciones del profeta y como resultado vemos tres cosas. En los versos 9 y 10 de 1 de Samuel dice que Dios cambia su corazón. Segundo, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Y número 3, profetizó. En el video anterior que grabé en el día ayer, antes de ayer, acerca de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37, hablé acerca de este asunto de lo que es el profetizar como tal. No es tratar de adivinar cosas, sino de proclamar la palabra y las grandezas de Dios por medio de su Espíritu. Fíjense en algo, Saúl era joven, era hermoso, más alto que el resto de los demás. Pudiera haber sido que tuviera algo de humildad, como también pudiera haber sido que pudiera haber tenido una autoestima baja y una perspectiva de su familia y de su origen como la más pequeñita de la tribu de Benjamín. Tal vez eran ambas cosas combinadas. Y es aquí donde quiero entrar en una pregunta que en ocasiones nos pudiéramos topar o experimentar. ¿Tú entre los profetas? ¿Tú entre los profetas? Tú, ponte el nombre. Saúl, María, Marta, Pedro, José, tú entre los grandes. ¡Oh! ¡Qué incredulidad hay en muchos!, ¿verdad? Verso 11 vemos y leemos, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo se decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. ¿A cuántos les han sucedido? No tienen que contestar, pero si lo quieren contestar, el video estará libre para eso. Pero sé que a muchos nos ha acontecido y nos ha sucedido eso cuando dicen, fulano, pero ese no era, fulana, pero esa no era, ¿verdad? Es que aquel era así, asado y todo eso. Y siempre señalando y siempre presentando el pasado. Déjame decirte algo. Cuando Satanás procura
recordarte tu pasado, recuérdale tú a él su futuro. Al joven, mira lo que Dios le dice. En Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Al adulto, mira lo que le dice. Salmo 1:1. Salmo poderosísimo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí tienes una bendición, pero no podemos meditar en lo que no conocemos. Por lo tanto, éntrate en la Escritura. Y aquí le va a todos. A todos. Si cuando Dios comienza a usarte para su gloria y a otros simplemente buscan criticarte y hablar contra ti, te tengo una buena noticia. Si hablan contra ti o de ti mal, mintiendo, escucha bien, mintiendo, eres bienaventurado, eres dichoso, eres más que feliz, como dice en Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Aleluya. Llegó el momento crucial, el momento esperado por todos. Dar a conocer al nuevo líder, al rey, al primer rey del pueblo de Israel. ¿Y dónde estaba Saúl? Nadie encontraba a Saúl. ¿Quién fue el que lo descubrió? Dios mismo fue el que lo descubrió. Cuando leemos en el Salmo 139, versos 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando Dios te escoge, hermano y hermana, iglesia, por más que te escondas, Él te ve. Por más que intentemos escondernos de Dios, nunca podremos alejarnos de su cuidado y de su protección, como lo dice en el verso 10 que acabé de leer. Sea cual sea la circunstancia, allí está Dios. Salmo 23, verso 4, dice, aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. He contado en numerosas ocasiones, en muchas ocasiones, y por si no lo había hecho, que por más que yo intentaba huir de Dios, de su voz, en cuanto a un testimonio, mi testimonio personal, su Espíritu Santo, su voz, porque déjeme decirle que si lo que conocemos por Google nos monitorea todos nuestros movimientos, sea por
sea o por el mismo celular, por donde sea, si eso nos monitorea, se queda cortísimo comparado con el Espíritu Santo, el cual es omnipresente. No había lugar que no dejara de yo escuchar su voz susurrándome, diciéndome: Saúl, nadie te va a arrebatar de mi mano. No era porque él decía eso por decirlo, porque eso está en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿qué hacía yo? Yo me escondía, me salía de ese lugar y me iba a otro lugar, escondiéndome de esa voz. ¿Qué hacía el rey Saúl siendo joven? Estaba escondido debajo de un bagaje. ¿Y qué hizo Dios? Lo reveló. No me imagino su cara al ser descubierto, y más cuando este individuo, este Saúl, era el más alto de todos los hombres en Israel. Qué cosa que siendo el hombre más alto de todos, decía que era de los más pequeños, que su familia era la más pequeña. Iglesia de Cristo, no te menosprecies. Dios te valora. Cuando oigas su voz, no lo ignores, por favor. Fíjense una cosa: Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Efesios 4:11. Pero esto es para edificar la iglesia de Cristo, para perfeccionarnos, para que la obra ministerial continúe. Pero oigan algo. Esto no hace a uno más grandes que a otro. Su propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo hasta que logremos la perfección, el nivel de Cristo, como dice en Efesios 4:13. Así que vuelvo a repetirlo. No te menosprecies, iglesia. Dios te valora. Cuando oigas su voz, no lo ignores. Ahora bien, el poder no proviene de ti, no proviene de mí. El poder está en Cristo. Efesios capítulo 6, verso 11 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Marcos capítulo 16, verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Pero vayamos nuevamente a 1 Samuel 10:1. El profeta ungió a Saúl. Y como nunca va a faltar quien menosprecie lo que Dios da, aparecieron algunos que la Biblia los señala como perversos, que no les faltó sus críticas negativas. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Gálatas 1:10. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Mientras Saúl se mantenía obediente a Dios, el Espíritu de Dios se manifestaba en él con poder. He aquí el mensaje del profeta Samuel tanto para el pueblo como para Saúl. La iglesia, el obedecer a Dios no es una opción, y cuando obedeces se desata una ola de bendición sobre nuestra vida. Primera de Samuel capítulo 12, verso 14 y 15. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Iglesia, el obedecer a Dios no es una opción. Cuando obedeces, se desata una ola de bendición sobre tu vida y sobre la vida del entorno
donde te encuentres, aunque te encuentres en medio de circunstancias adversas, aunque te encuentres en tentaciones, que pueden ser muchas y van así, pueden ser hasta diarias, no claudiques, no procures desobedecer a Dios, a su palabra. El libre albedrío que Dios nos da como hijos suyos en Cristo no se puede tomar a la ligera. En palabras sencillas de entender, haz lo que quiera, lo que te venga en ganas, eres libre, pero cuidado, porque se puede lograr, pero lo que no se puede evitar son las consecuencias del mismo. Voy a repetir eso. Dios nos provee a nosotros de un libre albedrío y nos dice, haz lo que quieras, lo que te venga en ganas, eres libre, pero cuidado, porque se puede lograr lo que hayas querido hacer, pero lo que no se puede evitar son las consecuencias de lo que vayas a hacer. Dios le enseñó a Saúl como él, Dios, lo veía. Aun cuando Saúl se consideraba pequeño, hizo que el pueblo viera que para él no hay nada imposible. Escúchalo bien. Dios hizo que el pueblo viera que para Dios, para Él, no hay nada imposible. Hizo que Saúl profetizara y que el pueblo lo viera profetizar. Le dio la oportunidad de que hiciera lo que le viniere a la mano. Léalo porque no lo estoy diciendo yo por decirlo. Eso está en el libro de Samuel, en la historia de Saúl. Las consecuencias a lo que vayas a actuar o hacer van a ser tuyas. Así que procura obedecer a Dios y dejarle las consecuencias a Él. Lo hizo con Saúl, el que muchos solo conocen sobre lo negativo de él. Y si lo hizo con él, lo hace contigo, lo hace conmigo. Pero, siempre hay un pero en todo aquí. No desobedezcamos a Dios, no desobedezcamos a su palabra. Recuerden que el libre albedrío que Dios nos otorga como hijos suyos en Cristo tiene sus responsabilidades o sus consecuencias si hacemos mal uso del mismo. Por lo que termino diciendo, cuando Dios llama, respalda, aunque te digan, tú entre los profetas. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, iglesia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, pero que sobre todas las cosas el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia en tu vida. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.